Buenas noches a todos. Le agradezco que, como dice Carlos, que por favor ponga en silencio sus micrófonos y las cámaras también, debido a que esta presentación generalmente la grabamos para poder compartir con los hermanos que no pueden participar y después nos solicitan. Generalmente las subimos a YouTube y ahí las compartimos. Así que eso es, por eso después tan pronto termine ya la presentación y vayamos al momento de las preguntas, con mucho gusto pueden encender las cámaras, los micrófonos, como quieran, y ahí compartimos, ¿no? Entonces, entre tanto, la otra razón que quería pedirles disculpas también es porque como ya los que llegaron antes, nuestro expositor, era Eric Barba, lamentablemente, que era la persona que estaba preparada para el día de hoy, eh, lo diagnosticaron con COVID, así que no pudo hoy estar con nosotros y pido disculpas por él y también oraciones para él y su familia. Así que me ha tocado a mí eh, batear de emergente, como decimos nosotros, para que pueda yo desarrollar este tema de Los Ángeles. La presentación que les voy a dar, obviamente, no es la presentación que estaba dada para esta noche. Por lo tanto, evidentemente van a ver que hay temas ahí que no vamos a tocar porque efectivamente esta es una presentación que yo preparé para una exposición mucho más larga, una exposición de 1 hora 30 minutos, que recuerdo que en esa ocasión la dimos en la Curia Metropolitana. Entonces, esta, obviamente, el tiempo acá es mucho más modesto y tenemos que estar preparados para una presentación mucho más corta. Así que de antemano les pido disculpas y hago esta aclaración para que no se crea, oye, no pudo abarcar el material. No, la presentación no estaba diseñada para eso, está diseñada por un tiempo más largo. Así que habrá temas que se quedarán y bueno, depende de ustedes también. Si muestran interés y quisieran entonces terminar todo el tema, con mucho gusto, en otro momento podemos cubrir lo que haga falta. Entonces, este tema se llama Los ángeles en la Biblia. Y este tema, a diferencia de otros temas, se dan cuenta que tiene algunos componentes bastante abstractos y teológicos, porque vamos a hablar de seres espirituales, inmateriales. Y entonces no es lo mismo hablar de seres materiales que seres espirituales, porque tenemos que entrar inmediatamente en la abstracción, porque hay cosas que efectivamente no nos podemos ni imaginar, ni podemos ver, mucho menos, entonces no podemos entendernos sino a través de conceptos abstractos. Empezamos diciendo que la presentación cuenta con el aspecto de definición, existencia, origen y número de los ángeles, las jerarquías, naturaleza, la inteligencia y conocimiento, la voluntad, la gracia y la gloria, acción sobre los otros y los ángeles malos. Este es el contenido que, como dije, tiene toda la presentación, pero que evidentemente no vamos a cubrir todo. Pero con lo que cubrimos esta noche pienso que varias dudas las podemos ir aclarando. Definición, existencia, origen y número. Bueno, la palabra ángel no designa una naturaleza, sino que designa un oficio. La palabra ángel etimológicamente significa enviado, embajador o mensajero. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ángel, hablamos de lo que se ocupa el ángel con respecto a nosotros. Generalmente el ángel no es más que un enviado de Dios, un mensajero que lleva adelante lo que Dios quiere transmitir, en el caso nuestro, a la humanidad. Ese es el conocimiento que tenemos nosotros a través de la revelación que el ángel desempeña. No decimos que es el único oficio que desempeña el ángel o lo único que hace, pero lo que nosotros conocemos es eso y por eso se le llamó mensajero, tiene el término ángel. Entonces, si me preguntan qué hace el ángel, ¿qué Dios? ¿Qué hace? Sí, esos seres son ángeles, son embajadores, enviados o mensajeros. Si me preguntan qué son, entonces yo diríamos que son seres espirituales. Entonces, ensayando una definición, podemos decir que los ángeles son ciertas sustancias creadas, completas y subsistentes, de naturaleza puramente espiritual, dotadas de gran inteligencia y de un poder superior a los hombres. Ahora sí.
Le pedimos que por favor paguen los micrófonos porque se escucha un ruido que está filtrando. No, porque tiene su primera reunión de Zoom. Hay algo aprendido abajo de la mesa. Carlos, ¿me puede ayudar con el micrófono, por favor? Así es, dale. Así Seguimos. Dale. Entonces, esta definición que es bastante abstracta requiere algunas precisiones. Los ángeles son sustancias creadas. Efectivamente, los ángeles son hechos por Dios y por lo tanto hubo un momento donde no existieron. Así que son seres creados igual que nosotros. El único que existió desde siempre es Dios. Todo lo demás son criaturas o seres creados por Él. Dice que son completas y subsistentes. Significa que ellas, a diferencia de nosotros, tienen su propia, son autosuficientes. Y por lo tanto, en su misma naturaleza, tienen la capacidad de poder existir. Por eso son inmortales. Por eso se les llama que son completas y subsistentes. A diferencia de nosotros, que somos seres incompletos y no somos subsistentes. Porque si bien es cierto el alma es inmortal, no, el alma no es el ser humano es alma espiritual en cuerpo material en unidad de persona. Por lo tanto, sí hay un aspecto de nosotros que no es subsistente y por lo tanto, por eso también, como no somos completos y dependemos de otras cosas, por ejemplo, dependemos del aire, del agua, de los alimentos para poder seguir viviendo, entonces no somos completos. También tenemos contingencias y también tenemos deficiencias. Entonces, mientras que los ángeles sí son completos y son subsistentes, además de una naturaleza puramente espiritual. ¿Qué significa eso? Que son absolutamente inmateriales. Por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos por los sentidos no nos pueden referir lo que es un ángel. Un ángel, cuando decimos que es espíritu, generalmente nos imaginamos un fantasma o algo que tiene una consistencia un poco tenue. Sin embargo, ni es siquiera eso. El ángel, como ser puramente espiritual, no ocupa lugar, no es visible por los sentidos. Tampoco está dominado por el tiempo o el espacio, porque es totalmente inmaterial y que todo lo que nosotros conocemos en este universo, por decirlo así, es material. El tiempo, el espacio, incluso lo que nosotros pensamos que es inmaterial, lo es. ¿No? Entonces, el espíritu puramente, por lo tanto, podemos decir que, y veremos más adelante, que no está afectado por nuestras condiciones. Por eso, cuando veremos algunas características de los ángeles, veremos que efectivamente tienen de su naturaleza puramente espiritual. Entonces, por esa naturaleza puramente espiritual, lo dota de una gran inteligencia y de un poder superior a los hombres. Entonces, los ángeles no son sobrenaturales. Escúchenme, los ángeles no son sobrenaturales, son sobrehumanos. Tenemos que hacer esa distinción porque el único que es sobrenatural, o sea, que está por encima del orden creado es Dios. Los ángeles tienen más poder que nosotros, pero están dentro del orden creado, están dentro de la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, no nos referimos a los árboles, a las aves o a los ríos solamente. Nos referimos a todo el orden creado, a todo lo que fue creado, lo que decimos en el credo, lo visible y lo invisible. Entonces los ángeles están dentro de ese orden de la naturaleza o de orden creado. Entonces por eso no le hablamos de sobrenatural, porque el único sobrenatural, vuelvo y repito, es Dios. Son sobrehumanos, son capaces de hacer cosas más allá de lo que un hombre o un ser humano puede hacer. Y su inteligencia inmaterial le permite entender las cosas con mayor penetración y profundidad que nosotros, porque nosotros muchas veces, no muchas veces, siempre tenemos que entrar por los sentidos. Y eso no permite que nuestro razonamiento sea puro, sino que a través de lo que llegan por otro sentido, eso analizamos. Y nuestro razonamiento generalmente, porque estamos envueltos en materia, es pesado y lento. Es decir, tenemos que ir analizando, pensando y hay muchas veces hasta desgranando y separando las cosas para poder entenderlas.
Entonces, por eso que vemos que en muchos aspectos de teología, nosotros hacemos separaciones de cosas que en la práctica no tienen separación, pero para poder entenderla. Un ejemplo típico de esto es el hombre. El hombre es un ser único, una unidad en la que no se puede distinguir cuando el alma o el cuerpo está actuando, ni actúan de manera independiente. Sin embargo, para poder entenderlo, tenemos que separar. Entonces hablamos del alma del hombre y el cuerpo del hombre y hacemos separaciones. Y como un comentario solamente, hay que tener mucho cuidado con esas separaciones porque a veces las hacemos tantas que comenzamos a ver al hombre como si fuera una división y comenzamos a pensar que el cuerpo pecó o que el alma pecó cuando peca es el hombre. Y también cuando adora a Dios es el hombre, todo el ser, cuerpo y alma en unidad de persona. Entonces no es que mi alma se eleva a Dios y como y el cuerpo donde quedó. Entonces no puede adorar a Dios puramente con el alma, ni puede adorar a Dios puramente con el cuerpo. Tiene que adorarlo mientras está en esta vida terrena como lo que es cuerpo material en alma espiritual. Entonces esto como un excursus. Entonces esta definición es de Antonio Rollo Marín, un teólogo dominico, que es un gran teólogo dominico del siglo pasado y que explicaba muy bien a Santo Tomás de Aquino, que por todos conocido como el doctor angélico, y no solo por su pureza y su conocimiento, sino porque fue el que más profundizó y explicó el misterio revelado de estos seres espirituales que llamamos ángeles. Entonces, efectivamente, que los ángeles aparecen en la Biblia y nos dan algunas de sus características. Tenemos aquí 3 ejemplos de la existencia de los ángeles en el Antiguo Testamento. Génesis 3:24, cuando la palabra nos dice que un querubín guarda la entrada del paraíso una vez nuestros primeros padres pecaron. Génesis 16:7, un ángel se aparece a Agar en el desierto después que Abraham la expulsa del campamento para darle asistencia. En Génesis 22:11, un ángel detiene a Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac. Recordemos que es un ángel que le avisa de que no sacrifique a su hijo. Otro ejemplo ya en el Nuevo Testamento, entre muchos, tenemos Lucas 1:26-38, es que es un ángel que anuncia la encarnación del Verbo a la Virgen María. Mateo 1:20 avisa en sueños a San José. Y en Lucas 2:13 aparece en el nacimiento de Jesús, ¿no? Dice que una multitud de ángeles cantando aparecen en el cielo. Tenemos como una cita del magisterio, tenemos el concilio cuarto de Letrán, que nos da de manera definitoria ya en un concilio la existencia de los seres espirituales. Dice el texto: firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es el verdadero Dios, eterno, inmenso, inconmensurable, inconmutable, perdón, incomprensible, omnipotente, inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por su omnipotente virtud, a la vez desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, después la humana, compuesta de espíritu y de cuerpo. Es decir, que según este concilio, Dios creó primero a los ángeles, a los seres espirituales, creó después al mundo material, al mundo visible, que como le llamamos nosotros, y después creó, obviamente, a nosotros, a los seres humanos. Entonces, ahí vemos claramente que la Iglesia confiesa, conforme a la Biblia, a la revelación divina, de que sí existen seres espirituales que fueron creados directamente por Dios. Entonces, aclaración de confusiones que muchas veces tenemos de los ángeles. Primero, los ángeles no son santas inspiraciones, ¿no? Los ángeles tampoco son fuerzas de la naturaleza, no son personificaciones de la divina operación. Es decir, algunas personas creen o dicen que cuando en la Biblia se habla de que un ángel apareció, realmente es Dios actuando, pero para no decir que Dios actúa, le hablan del ángel del Señor. Y tampoco, obviamente, los ángeles no son las almas de los muertos. También hay otras confusiones que se dan con respecto a los ángeles. Los ángeles no son los niños que mueren bebé.
dice, murió bebé, se va a volver un ángel o era un angelito. No, la naturaleza angélica es algo totalmente diferente a la naturaleza humana. Entonces, si del punto de vista poético o de comparación para decir que el niño, el bebé, era muy puro y creemos que, bueno, que la naturaleza angélica era una naturaleza pura, entonces decimos que era como un angelito, ¿no? Como un querubín. Pero eso, cuidado con esas comparaciones que después que nos quedamos en ella y quedamos pensando que los niños se convierten en ángeles cuando se mueren bebés o al revés, pensamos que los bebés son ángeles encarnados. Eso también es totalmente falso. Platón creía de que los seres humanos no eran más que almas que persistían en el tiempo y que después eran atrapadas por un cuerpo y quedaban como encarceladas. Otras falsas herejías también piensan lo mismo, pero de los ángeles. Pensaban que los ángeles están en el cielo y que de repente Dios mandaba un ángel aquí y se encarnaba y eso eran los niños que nacían, cosa totalmente falsa y que jamás ha enseñado la iglesia. Pero lo digo porque a veces en el argot popular se cree o se dice. Entonces, queda claro que los ángeles no son ni santas inspiraciones, ni la fuerza de la naturaleza, ni personificaciones de las divinas operaciones, ni las almas de los muertos, ni lo que acabamos de decir. Bueno, ¿cuál es el origen de los ángeles? Roquel, disculpa, disculpa que te interrumpa. Es que hay unos hermanos que están tratando de entrar, pero no me sale aquí en la pantalla para ingresarlos. Y entonces me mandaron una pantalla y me dice que, como no sé si cuando cogiste el host, tú tendrás que ingresarlos allá. Déjame, pues. Sí, por favor. Que acá no tengo nada. Yo no tengo, usualmente me sale a mí acá, pero ahora no me salen. Listo. Hasta yo tuve en esta, Rocker, se me cayó el wifi de acá. Gracias, Roquel. Déjame ver qué puedo hacer para decir puedo. Puedes ponerte, ahora que estoy compartiendo la pantalla, puedes ponerte como host para ver si, Exacto. si eso no afectará. Exacto, déjame ver enseguida. Voy a ponerme aquí. No, me sale nada más. Dale, sí, continúa, por favor. Sí, los orígenes, los ángeles son seres, son creados por Dios. Y eso lo ve la Biblia claramente en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Aquí estamos hablando de Jesucristo específicamente como creador, y por lo tanto vemos que la frase que usamos el credo es dicha en la Biblia, que aparece en Colosenses 1:16. Jesucristo creó todo, las realidades visibles y las invisibles. Y entonces usa unos términos que después veremos, son términos que son utilizados para designar lo que se llama la jerarquía de los ángeles. Pero bueno, partimos de que los ángeles son seres creados. Perdónenme, vamos a seguir. Ya pude reclamar el host, Roquel, así que ya estoy ingresando a los hermanos. Ya tienes el poder, pues. Exactamente. Entonces, los ángeles son criaturas y por lo tanto no son eternos, puesto que hubo un momento que no existían todavía y eso vale la pena explicarlo. Nosotros generalmente confundimos la eternidad con la inmortalidad. La eternidad significa que nunca
ha dejado de existir, o dicho de otra manera positiva, siempre ha existido. Cuando algo en un momento no existió y surge a la existencia, entonces no es eterno. Sí, porque es un momento que no existió. Entonces, los ángeles, una vez creados, de ahí en adelante son eternos o tienen una eternidad relativa. A eso le llamamos inmortalidad, porque entonces de ahí en adelante no dejan de existir jamás. Pero eso que nos parece extraordinario con los ángeles, también no somos nosotros. Y eso nos olvidamos nosotros también. Una vez un ser humano es creado, no importa si muere a los segundos o es abortado en el vientre de la madre, una vez el ser humano es creado por Dios y se le concede un alma inmortal, no va a dejar de existir nunca más. Nosotros, ustedes que me escuchan y yo, no vamos a dejar de existir nunca más. De aquí a toda la eternidad que nos quede hacia adelante, pues por decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la diferencia es que como perdemos conciencia de eso, no nos damos cuenta de que efectivamente lo que tenemos que definir nosotros es dónde queremos pasar esa eternidad. Pero créame, nuestro mayor problema ni preocupación debe ser la muerte. La muerte es simplemente un pestañear. Nosotros, una vez que somos creados, no vamos a dejar de existir nunca más. Pero la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar toda ese tiempo que tenemos por delante, que es de aquí a la eternidad, que nunca termina? Esa es la pregunta, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos preocupados de los pocos añitos que podamos tener aquí, o si el COVID me va a matar, ¿qué va a hacer de mí? Me voy a morir y se acabó la fiesta. No. Y ese es el gran engaño de Satanás. Pero bueno, los ángeles, igual que nosotros, no somos eternos, sino que somos inmortales porque efectivamente un momento existimos, no existíamos y empezamos a existir. Y la inmortalidad de nosotros como seres humanos es la del alma, que después se va a trasladar al cuerpo cuando resucitemos. Y además los ángeles como criaturas son creados, algunos teólogos dicen, junto con el mundo corpóreo o la creación. El número, bueno, dicen algunos textos bíblicos para reflejar, dice Daniel 7:10, miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. Es decir, un hombre como Daniel, que vivía en esa época, no manejaba el número como nosotros, no tenía notación científica, no tenía formas de hablar de trillones, ni billones, ni quintillones, ni nada de eso, sino que simplemente expresaba de esa forma una cantidad para él incontable, ¿no? Esa es la forma de decirlo. Apocalipsis 5:11 dice, y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriada de miriada, millares de millares. Ven que la expresión es recogida porque era una forma en que los semitas querían decir que era incontable. Entonces, solamente como un ejemplo, si nos ponemos a pensar que la iglesia enseña que cada ser humano tiene un ángel guardián, imagínense, mínimo, por lo menos mínimo, tiene que haber un ángel por cada ser humano que existe. Y ni siquiera sabemos si el ángel guardián es solo para esa persona y a cada ángel, a cada ser humano le asigna un ángel diferente. O sea que no se rotan, sino que después que ya tú tuviste su ser humano, así que sería más todavía, podría ser desde que el primer hombre existió, Adán, hasta hoy, había un ángel diferente para cada ser humano. Así que sí, efectivamente la cantidad de los ángeles es incontable para nosotros. Algunos dicen que son como las estrellas en el cielo. Los ángeles también tienen jerarquías y algunos llaman coros angélicos. La jerarquía es básicamente que los ángeles no tienen, por decirlo así, la misma autoridad, ¿no? Sino que Dios le concedió diferentes niveles de autoridad y por lo tanto de importancia
en las misiones que hacían. Entonces ahí tenemos que en los coros tenemos los serafines, eso aparece en Isaías 6:2, por asunto de tiempo no lo voy a leer, querubines, que aparece en Génesis 3:24, tronos, dominaciones, principados y potestades, que aparecen en Colosenses 1:16. Esos son lo que se llaman los coros. Virtudes, que aparecen en Efesios 1:21, y los arcángeles, que aparecen en varios pasajes, y leí Judas 1:9 para hablar de los arcángeles. Además tenemos lo que se llaman los ángeles. Todos estos títulos que hemos hablado son lo que llaman los coros, y aquí está el resumen: ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Esos son los coros de los ángeles, o son diversos tipos de ángeles. Es decir, no se trata como nosotros, que somos de que seres humanos, y aquí tenemos a los que tienen dinero, a los que tienen menos dinero y a los que tienen poquito dinero. No. Y al final, pero al final son seres humanos y son agregados. No, aquí cuando se hablan de los coros de los ángeles, se refieren a que son lo que nosotros llamaríamos el mundo material, haciendo una comparación, son diversas especies, ¿no? Son seres totalmente diferentes uno del otro, que lo que tienen en común es que son seres puramente espirituales. De cada ángel, arcángel, virtud, potestad, principado, dominación, trono, querubín y serafín, es algo diferente uno del otro. Lo que tienen en común es que son seres espirituales creados directamente por Dios. Tenemos dentro de eso, lo que más conocemos nosotros son los arcángeles, porque a través de la revelación se dieron a conocer. De los nombres de los arcángeles que nosotros conocemos por revelación, básicamente son tres: Miguel, que aparece en Daniel 10:13, Rafael, que aparece en Tobías 12:15, y Gabriel, que aparece en la Anunciación y en otros pasajes. No conocemos los otros nombres que se utilizan, no tienen una fuente bíblica, por lo tanto no le prestamos importancia, porque incluso las fuentes que se usan en la tradición son tardías y no son confiables. Por lo tanto, los otros nombres de Uriel y etcétera, nosotros no le concedemos importancia. Sin embargo, el que quiera creerlo, como yo siempre he dicho, es libre de hacerlo, pero en el caso mío, yo por lo menos no le doy importancia, solo a lo que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y no porque la tradición no tenga importancia, sino porque efectivamente lo que aparece en la tradición es muy tardío y no te acerca de no lo hace fiable por lo tardío que es. Entonces, ¿qué representan estos arcángeles? Bueno, tenemos a Miguel, que en la traducción del nombre es quien como Dios. Básicamente aparece en los textos bíblicos como luchando contra Satanás, y eso lo vemos en Apocalipsis 12:7. Tenemos a Rafael, ¿no? que la traducción es Dios ha curado, y aparece en Tobías 3:8 como aquel que sana y defiende a Tobías del demonio Asmodeo, que también sana a la futura esposa de Tobías, que estaba sufriendo porque Asmodeo le mataba cada pretendiente que tenía para casarse. De hecho, se casaban, realmente le mataban a los maridos, porque se casaban, y en la noche de moda, antes de consumaran el matrimonio, Asmodeo mataba a los esposos. Creo que se llamaba Raquel. Entonces, efectivamente, eso era interesante. Les recomiendo que lean el libro de Tobías, interesantísimo ese texto del Antiguo Testamento. Y tenemos a Gabriel, que dice: Dios se ha mostrado fuerte, y ahí vemos que Gabriel no solo aparece en la Anunciación, sino que ahí vemos en Daniel 9:15, se le apareció a Daniel y le dio fortaleza, e incluso le ayudó a explicarle una visión que había tenido. Las jerarquías. Bueno, las jerarquías son los niveles de cercanía que tienen los ángeles al trono de Dios, y por lo tanto es el grado de importancia. Los seres humanos vamos a ser ubicados entre la jerarquía de los ángeles, porque nuestro nivel de cercanía a Dios, por decirlo desde el punto de vista físico, algunos teólogos lo plantean como la capacidad de tener una visión más plena de Dios, y Santa Teresita del Niño Jesús lo planteaba con la visión de las copas. Dice que una persona en la vida terrena puede tener, construir una copita, otro un vaso, otro construye una jarra y otro construye un garrafón, por decir algo.
Al final, todos cuando estarán en el cielo, van a estar llenos de Dios en diferentes medidas, pero todos van a estar llenos. Así que al final, nuestra cercanía de Dios en el cielo va a ser en el grado de santidad que alcancemos en la tierra. Esa es la opción que tenemos los seres humanos, a diferencia de los ángeles, que los ángeles fueron creados por Dios y después de una única prueba, fueron determinados su grado de santidad y por lo tanto su grado de cercanía a Dios. Y entonces, efectivamente, nosotros vamos a tener esa posibilidad de acuerdo a la fidelidad que tengamos a Dios en esta vida terrena. Incluso podríamos rebasar en la cercanía a Dios y en la santidad a los ángeles. De hecho, la Virgen María es un ejemplo, nuestra madre, de que su nivel de santidad es muy superior al de todos los ángeles, ¿no? Porque recuerden que la santidad no tiene que ver ni con la pureza de la naturaleza, ni con la inteligencia, ni con la, digamos, espiritualidad. Y eso nos demuestra que no es la corporalidad la que hace que nosotros seamos pecadores, sino que es nuestra infidelidad a Dios. Entonces la Virgen María, a pesar de que tuvo cuerpo en su vida terrena y ahora la tiene en el cielo, alcanzó la santidad más allá de cualquier ángel que nunca tuvo cuerpo. Entonces, para desentrañar ese mito, ¿no? De que la gente que los ángeles son puros y son muy santos porque no tienen cuerpo, ¿no? Y veremos el grado de perversidad que puede llegar una persona sin tener cuerpo como Satanás y no tuvo cuerpo. Así que, porque la santidad tiene que ver con el grado de fidelidad a Dios, es decir, nuestra voluntad. En la medida que se alinea la voluntad de Dios, nos hacemos más santos, independientemente de nuestra inteligencia y nuestra naturaleza. Por eso una persona común y corriente, sencilla, que sea muy fiel a Dios, puede llegar a ser mucho más santo que un ángel. La naturaleza de los ángeles. Muy bien. Y ya para ir concluyendo, los ángeles son espíritus puros sin mezcla alguna de materia. Eso lo tenemos claro en Apocalipsis 1:4. Estos espíritus significan que nada de lo que nosotros pensamos o imaginamos no son más que formas de representación para dar un aspecto. Eso que tienen alas o que tienen cuerpo humano o en el Antiguo Testamento lo representaban con forma de león alados. No son más que representaciones que tratan de dar un mensaje, pero los ángeles no tienen forma, no tienen cuerpo y por lo tanto no son visibles por nuestro sentido y tampoco nos los podemos imaginar. Eso es la realidad de la espiritualidad. Cuando ellos se manifiestan a los hombres, adoptan diversas formas para que nosotros sean comprensibles a nosotros. Ya eso lo había explicado, los ángeles son naturalmente incorruptibles e inmortales. También, obviamente, los ángeles tampoco tienen las necesidades nuestras, ni los impulsos nuestros, que nos lo da la corporalidad. No tienen hambre, sueño, tampoco tienen deseos sexuales. Y eso lo digo porque algunos piensan que Satanás tiene lujuria. Satanás no tiene lujuria. La gente piensa que Satanás se encarna para tener sexo con las mujeres o que es un lujurioso. No, Satanás lo que induce a la lujuria en nosotros, pero él no tiene esa necesidad de sexualidad, ni le atrae el sexo, ni le atrae nada de eso, porque son seres puramente espirituales. Entonces es un mito, ¿no? Hay un mito de que en ese sentido, y efectivamente fíjense que en Lucas 20:35 dice, en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, estamos hablando de los seres resucitados, ni ella marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles. Es decir, no hay esa relación entre esas relaciones de tipo, digamos, erótica entre los ángeles. Entonces, son incorruptibles porque efectivamente la naturaleza puramente espiritual no se destruye porque es simple, muy simple, y por eso lo hace inmortal igual que nuestra alma, que es nuestro componente espiritual. Los ángeles, aunque no tienen cuerpo, pueden aparecerse en forma corporal tomando un cuerpo real o aparente. Eso lo vemos, por ejemplo, en la resurrección, ¿no? Cuando los ángeles fueron visibles y empujaron una roca, ¿no?
También vemos como en el libro de Tobías, el ángel también tomó forma del arcángel, tomó forma humana y acompañó a Tobías durante el viaje, ¿no? Entonces, efectivamente, esos son ejemplos donde sí los ángeles son capaces de hacer eso. Los ángeles también están en un lugar cuando ejercen alguna acción en dicho lugar. Puede estar inadecuadamente en varios lugares y no estar en ninguna parte. Esto merece una explicación. Como dijimos, nosotros llamamos estar en un lugar es cuando efectivamente, como hoy decimos, físicamente estamos en un lugar, ¿no? Entonces, yo estoy físicamente en mi casa y aquí este es el lugar que ocupo en el universo en este momento, aunque ustedes me pueden estar escuchando, ¿no? Los ángeles, como no tienen corporalidad y son puramente inmateriales, ellos puede ser que no estén en ninguna parte de nuestro universo, ¿no? Simplemente no están en ninguna parte, porque no ocupan lugar, espacio, no tienen peso, y por eso les decía que hay cosas que son abstractas, que uno no está acostumbrado, pero tiene que a través de abstraerse para entender lo que estamos hablando. Y también los ángeles están en un lugar cuando ejercen acción. Cuando, por ejemplo, un ángel hace un acto o actúa en algo de manera particular, entonces decimos que el ángel está en ese lugar porque está actuando en ese lugar, ¿no? Y puede estar en varios lugares inadecuadamente y significa que no es omnipresente como Dios. Dios significa que omnipresente es que Él está en todos los lugares a la vez y en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, Dios está en todas partes a la vez, en el mismo momento, en el mismo sentido. Pero un ángel podría, por decirlo, para que nos lo imaginemos, ¿no? Por la velocidad de su movimiento y su inmaterialidad, podría aparentar estar en varios lugares a la vez, aunque no lo está de manera absoluta como Dios. Por eso decimos que está de manera inadecuada. O sea que un ángel en casi lo que nosotros llamamos casi instantáneamente podría estar a la vez aquí y en China, por decir algo, ¿no? O aquí o en una estrella muy lejanísima, pero eso es diferente a lo que es Dios. Dios está en todas partes al mismo tiempo, en el mismo momento, de la misma manera y siempre. Eso es lo que llamamos nosotros omnipresente. Otra cosa de los ángeles es que pero perdón, este texto simplemente es para explicar eso de que ocupa un lugar, ¿no? Como dentro de un ser humano dice que hay una legión, ¿no? Y una legión dentro del Imperio Romano estábamos hablando de miles de hombres. Entonces, cuando hablaban de que había, imagínense, miles de demonios dentro de un hombre. ¿Por qué? Porque no ocupan espacio físico. El ángel puede moverse localmente al trasladarse de un lado a otro. No necesita pasar por el medio, aunque su movimiento de traslación, aunque rapidísimo, no puede ser instantáneo. Eso significa que el ángel no necesita, como hacemos nosotros cuando estamos caminando, pasar por todas las, de un lugar a otro, de un punto para llegar a un punto a otro. Como él es inmaterial, él puede estar en un momento y aparecer en otro lugar sin pasar por el medio. Es una característica que tienen los ángeles y que le permite de manera inadecuada estar en varias cosas al mismo tiempo desde el punto de vista humano. Pero efectivamente eso no tiene comparación. Y aquí hay un texto con lo que hace Dios, ¿no? Daniel, Éxodo 14:19, que nos dice que en un ángel, el ángel Yahvé, que iba al frente del ejército de Israel, pasó a retaguardia. O sea, es decir, que se movió de un lado a otro de manera casi instantánea. Muy bien. Bueno, estos son sutilezas, perdónenme, estas son sutilezas más y ya con esto quiero concluir porque obviamente, como le dije en la presentación, no estaba para el tiempo que tenemos. Vamos a hablar de un aspecto interesantísimo que es el entendimiento del ángel. El entendimiento de los ángeles puramente intelectual y no sensitivo. Eso te permite a nosotros conocer lo que somos nosotros. Nosotros somos capaces de conocer a través de los sentidos. Y algunos de los teóricos hablan de a la aprehensión intelectiva. Es decir, nosotros percibimos las cosas
y después las intelectualizamos y las hacemos una idea y las entendemos. Y muchas veces tenemos que desmenuzarla para entenderla. El ángel, como tiene es puramente intelectual, él no alcanza el conocimiento a través de los sentidos, sino que comprende el concepto directamente. El proceso que nosotros tenemos que hacer para llegar a entender el concepto, voy a poner un ejemplo. Digamos que una silla, nosotros tenemos que verla, conocerla, la apreciamos por los sentidos y después nos hacemos el concepto de silla en nuestro cerebro. Y aunque el concepto inmaterial de silla se hace ahí, tuvo que pasar por un proceso y hasta de desmenuzar el concepto de silla. Sin embargo, el ángel no tiene que pasar por ese proceso. El ángel va a entender el concepto de silla de una sola vez y de un solo tiro, sin pasar por todo ese proceso de intelectualización. Y por eso entiende de manera más profunda lo que es una silla y todas las variantes de silla y todo lo que significa, porque tiene esa capacidad inmaterial, porque el conocimiento, recuerden que es inmaterial, el conocimiento no es material. Por eso es que nosotros tenemos razón y voluntad, porque tenemos un alma inmortal espiritual que nos permite la abstracción y el conocimiento. La materia no es capaz de razonar, el espíritu sí. La materia, entonces, por lo tanto, por eso los ángeles tienen una inteligencia superior, y entre más puro espíritu, más profunda es su inteligencia. Los ángeles reciben su conocimiento no por percepción de las cosas sensibles, sino por infusión divina desde el principio de la creación. Esa es otra verdad, seña. Es decir, a los ángeles Dios no lo hizo pasar como nosotros por un proceso de aprendizaje. Recordemos que una de las características de Jesucristo cuando se encarna, cuando el verbo se hace tarde, ¿qué es lo que dice? Que fue creciendo en inteligencia, en sabiduría y en gracia. ¿Por qué? Porque verdadero hombre decidió hacer, y entonces pasó por el proceso del humano, a pesar de que tenían era el verbo, el sujeto de la encarnación, pasó por el proceso humano para que él tuvo que hacer lo que nosotros hacemos de aprender, ¿no? Y sin embargo los ángeles no, los ángeles reciben de una sola vez, fue infuso, es decir, se le, por decir una frase material para tratar de explicarlo, como que si se le hubiera inyectado, se les pasó de manera directa al intelecto y ellos conocen todo de una sola vez y de un golpe. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué explico esto? Porque entonces, efectivamente, esto permite entender por qué, una pregunta clásica, ¿por qué los ángeles, por qué, por ejemplo, Dios no perdona, dicen algunos, a los demonios? ¿Y por qué sí perdona a los hombres que hacemos una y otra vez? Porque efectivamente los ángeles, por tener esa capacidad y esa profundidad en su intelecto, cuando toman decisiones, lo hacen de manera inmutable. Es decir, cuando un ángel toma una decisión, no se arrepiente de aquí a la eternidad, se mantiene de manera inmutable en ese. Y eso, por eso fue que los demonios, una vez se rebelaron contra Dios, quedaron congelados en el mal. Y no son perdonados no porque hay un defecto en la misericordia divina, sino porque no son capaces de arrepentirse. Y la llave para el perdón es el arrepentimiento. En teoría, si los demonios se arrepintieran, Dios los perdona. Pero como no son capaces, no se trata de que los demonios cometieron un pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar, sino que por su misma naturaleza no son capaces del arrepentimiento. Y igual los ángeles que decidieron por el bien, lo hicieron de manera única e inmutable. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros cuando estemos en el cielo? Una vez que hay en el cielo no hay decisión. Las personas que van al cielo quedan de manera única e inmutablemente por Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Esto nos permite entender el tema de por qué los hombres, Dios le permite en la vida terrena tanto el perdón una y otra vez, porque nuestra naturaleza nos permite, nuestra naturaleza es muy frágil y falible, y entonces nosotros pasamos, y si nos conocemos un poco, podemos pasar de la emoción profunda
de una profunda alegría a una profunda tristeza. Podemos pasar de un convencimiento absoluto a entrar en duda. Usted hoy está convencido de algo y de repente alguien le siembra una duda y queda dudando. Entonces, nuestra naturaleza es frágil. No es que no somos nosotros nada más. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza frágil. Entonces, dentro de nuestra fragilidad en el intelecto y en nuestras emociones, en nuestra corporalidad, efectivamente, por eso Dios nos concede el espacio del arrepentimiento y somos capaces de arrepentirnos. La gracia nos concede, ¿por qué? Y entonces, por eso el concepto de humildad no es sentirse menos que los demás o decir que es una porquería. El concepto de humildad, por eso dice que es verdad, es conocer su propia naturaleza, conocer su propia realidad. Entonces, ser humilde es reconocer lo que yo soy por naturaleza. ¿Qué soy? Bueno, soy falible, me equivoco, probablemente me equivoco en la mayoría de las veces, soy voluble, cambio de una cosa a otra. Entonces, si voy reconociendo mi propia naturaleza, claro que me hago humilde porque ¿qué es la soberbia? Que yo nunca me equivoco, que yo nunca me arrepiento, que yo siempre tengo la razón, yo no cometo errores. Entonces, esa es la soberbia, ¿no? La gente tiene que pedirme perdón a mí, yo no tengo que pedir perdón, pero el humilde no es el que, vuelvo y repito, se cree una porquería, sino el que descubre la esencia de su propia naturaleza, la verdad, como decía Santa Teresa. Y por lo tanto, entonces los ángeles nos muestra un poco ese aspecto de la inmutabilidad. Los ángeles no pueden conocer los pensamientos nuestros a menos que nosotros se los dirijamos voluntariamente. Y ese es el modo de comunicarnos nosotros, tanto con los ángeles como con los santos. Cuando nosotros voluntariamente le dirigimos nuestros pensamientos, entonces podemos comunicarnos porque la comunicación de los ángeles es a base de inteligencia y voluntad pura. Y por lo tanto, nosotros, por eso es el modo de, si éramos comunicando con el ángel de la guardia, con San Gabriel, San Rafael, San Miguel, o sea, los arcángeles, es cuando nosotros comunicamos de manera voluntaria nuestro pensamiento a ellos a través de lo que llamamos oración, igual con los santos. Y de esta manera podemos intercambiar, ¿no? Y los ángeles pueden también llevar inspiraciones que serían pensamientos que ponen en nuestro corazón, en nuestro ánimo, que serían como los consejos que haría un ser humano. Eso también lo pueden hacer los ángeles por nosotros y de hecho lo hacen con bastante frecuencia para tratarnos de llevarnos a Dios. Bueno, lamento un poco la tardanza, lo que nos hemos demorado. Como dije, este tema es apasionante. Para algunos puede ser un poco aburrido porque es un poco, diríamos, abstracto. Sin embargo, quisiera terminar con este tema de los ángeles, que efectivamente una vez conocemos la naturaleza de los ángeles, podemos entonces entender también a los demonios, porque efectivamente los demonios no son más que ángeles rebeldes contra Dios. Y entendemos también un poco su accionar, su influencia, de lo que son capaces o no son capaces y de lo que hacen o no hacen, ¿no? Y qué tan cierto es eso, como decíamos, de que cuando nosotros mismos le permitimos que ellos intervengan cuando nosotros nos entregamos a ellos, ¿no? Había un predicador que escuché hace poco que decía un poco en broma, ¿no? Que en esta época no había ninguna época en la historia donde el diablo y los demonios estuvieran tan gordos. Esta sociedad lo ha engordado, y me gustó la frase porque lo ingeniosa, ¿no? Sí, porque efectivamente tanto se le rinde culto y se le rinde pleitesía que diríamos que, haciendo la analogía humana, ¿no? Se han engordado, ¿no? O sea, porque reciben demasiada atención. En una época donde la gente es más santa, obviamente se estuviera muriendo de hambre porque poca atención se le daría más atención a Dios. Muy bien, con esto concluimos, así que estamos a la disposición para los que deseen hacer sus preguntas, aporte o comentario, con mucho gusto.